Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y reflexionamos del libro de los Números. Estamos haciendo una síntesis de este capítulo 27 que nos habla de Josué como sucesor de Moisés, capítulo 27 del 12 al 23. Al igual dice que sus hermanos Miriam y Aarón, Moisés no entrará en la tierra prometida y morirá habiéndola contemplado solamente. Ya sabemos que Moisés entonces no entrará, no recibirá esta posibilidad, este don, este regalo de entrar a la tierra prometida. Nosotros reaccionaríamos enseguida y diríamos, nos preguntaríamos, ¿por qué, Señor, si yo he luchado tanto? Lleva mucho sufrimiento y justamente ahora que tendría que recibir ese premio de entrar a la tierra prometida, a ese lugar donde mana leche y miel, como nos dice la palabra de Dios, sin embargo, me llevas a la muerte, ¿verdad? O sea, porque Dios mismo le dice, no entrarás a la tierra prometida, solamente vas a contemplarlo. Pues entonces ha sido castigado junto con la generación de israelitas que salió de Egipto. Esto lo encontramos en el versículo 13 y 14, que nos habla muy bien sobre este libro, ¿verdad? De los Números, el capítulo 27 del 13 y 14 principalmente, ¿verdad? Nos dice de la siguiente manera. El 13 dice, una vez que hayas contemplado, es el hecho entonces de la contemplación simplemente, irás a reunirte con los tuyos, lo mismo que tu hermano Aarón. Ya habíamos leído también sobre la muerte de Aarón. Porque en el desierto, y aquí te pone la causa, ¿verdad? O sea, según el libro de los Números, la causa es cuando la comunidad promovía una querella, ustedes, es decir, Aarón y Moisés, se rebelaron contra la orden de manifestar mi santidad. Manifestar mi santidad, ese es el problema, a los ojos de ellos por medio del agua.
Y después explica, como en un paréntesis, a qué se refería. Se trata del agua de Meribá de Cades, en el desierto de Sim. Bueno, entonces ellos no entrarán a contemplar, o mejor dicho, a usufructuar. Solamente Moisés podrá contemplar la tierra prometida. Pero el libro de los Números no se ocupa de su muerte. Tengamos en consideración también este detalle. El libro de los Números no habla de la muerte de Moisés como tal. Esta será narrada recién al final del libro del Deuteronomio, del 34, capítulo 34, del 1 al 8. Aquí vamos a encontrar la muerte de Moisés. Es decir, cuando Moisés finaliza el discurso, un largo discurso, o sea, son varios discursos en realidad que Moisés finaliza ahí en este libro del Deuteronomio y después va a descansar también él. Sin embargo, a Moisés se le anuncia su muerte y él, dueño de sí, no se atemoriza y se interesa más bien en asegurarse un sucesor que introduzca al pueblo en la tierra de Canaán. Esta es la riqueza y esta es la hermosura de este mensaje de la muerte o del anuncio de la muerte de Moisés. Porque el Señor entonces le está diciendo, te vas a ir a reunir con tus padres, remanota, no vas a entrar a la tierra prometida, ya tus días están cumplidos. Yo dije, ¿verdad? Al comienzo y en los otros programas también estuvimos hablando de este aspecto que tal vez nuestra reacción sería aquella de decir enseguida, pero ¿por qué, Señor? Si yo hice todo lo posible, si yo me empeñé tanto, si yo procuré hacer tantas cosas, ¿verdad? Aquí quiere decir que hemos cumplido con la misión cumplida. Es la paz, ¿verdad?, que uno tiene entonces. He dado todo lo que pude. En otro pasaje de la Biblia, pero esto ya en el Nuevo Testamento, con el famoso personaje de Pablo, ¿qué dice Pablo? Y justamente, Señor, dice, he luchado, he ganado esa corona inmarcesible. Entonces ahora lo único que estoy esperando, dice, es ya ese premio final. Y te pone toda esa comparación de aquel que corre, que está corriendo, y yo estoy corriendo, dice. Pero también él pregunta en un momento, y ayúdame, dice, para poder discernir si estoy corriendo bien o si he corrido en vano. Qué interesante lo de Pablo. Él la regla le introduce, ¿verdad?, otro detalle, que es si he corrido en vano, para que yo pueda saber, pueda conocer, me pueda corregir en mi camino. Pero aquí entonces a Moisés se le anuncia y él no se atemoriza, no se atemoriza. ¿Cuándo uno se atemoriza ante la muerte? Y cuando primero piensa que uno es un ser inmortal o que uno es un ser, una persona que nunca morirá, ¿verdad? Y por lo tanto le da temor la muerte cuando uno escucha hablar de la muerte. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? No me quiero morir, ¿verdad? Y sin embargo, sabemos que esa es ley de nuestra vida, es ley. La vida tiene como ley llegar a la muerte, por lo menos la muerte física. Nosotros sabemos que existe la vida de la resurrección. Como se suele decir, es la muerte física, es el paso hacia una vida eterna en nuestra fe, en esa fe de la resurrección, en esa fe del paso de esta vida a la vida eterna. Y entonces eso no nos atemoriza. Si sabemos, si creemos, y desde allí también podemos afrontar incluso la situación de la muerte. Como sacerdote uno se enfrenta ante todas las situaciones y se encuentra con todas las situaciones posibles de las personas, a quien uno acompaña, con quien uno se acerca, con quien uno habla, y uno encuentra de todo, ¿verdad? Encuentra de todo. Aquellos que se desesperan, aquellos que lloran, aquellos que gritan, aquellos que zapatean, aquellos que se vuelven ateos o dicen que se vuelven ateos, ¿verdad? Entonces, ante la muerte, o se vuelven agnósticos, en fin. Sin embargo, hay otros, al contrario, que en ese momento en el cual Dios le está tocando, entonces uno dice, soy como Adán y Eva, me encuentro desnudo, o sea, desprovisto de inmortalidad, me encuentro desprovisto de una vida que se prolonga eternamente, ¿verdad? Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. Es importante tenerlo en consideración. Y entonces muchos en ese momento piensan sobre el valor y el sentido de la vida. ¿Por qué mi vida aquí?
¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué Dios me ha enviado aquí sobre este mundo, verdad? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En fin, cada uno puede hacer todas las preguntas existenciales habidas y por haber. Pero Moisés no se atemoriza ante la muerte. Moisés es capaz de contemplar su propia muerte. Es capaz de contemplar su propio camino que le va a conducir hasta la muerte, porque él ya fue avisado por Dios y le está diciendo que no entrará a la tierra prometida. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Caritas Internationalis presentó su informe anual vía Zoom y pidió que se condone la deuda a los países pobres para dar paso a una nueva fase, especialmente en Oriente Medio. De esta región hay un país central para coordinar el trabajo humanitario, Líbano. La directora de Cáritas Líbano asegura que están en medio de dos pandemias, el COVID-19 y el hambre. Nuestra presencia aquí, gracias a Caritas Internationalis, es un llamado a la comunidad internacional para que vea más allá de la crisis económica y mire la crisis humanitaria que ha surgido y que impactará en toda la región, especialmente ahora con las sanciones económicas y la deuda. Rita Rayem asegura que su moneda está perdiendo el 80% de su valor y que los donantes ya no pueden ayudarlos, y eso que ahora atienden al triple de personas que antes de la pandemia. Precisamente el Papa Francisco habló de esta crisis a finales de junio. Particolare del Libano, nel contesto di gravi crisi sociopolitiche ed economiche che la pandemia ha reso ancora più difficile. Pensate che ci sono bambini con la fame, che non hanno da mangiare. El presidente de Caritas Sudáfrica también hizo un llamamiento a la comunidad internacional. Dijo que África no puede convertirse en un actor global por un único motivo. Esa desventaja es la deuda internacional. Incluso en el mejor de los casos es una severa restricción al crecimiento y desarrollo de África. En casi todos los lugares de África, la mayor limitación para una acción efectiva contra el COVID-19 es la imposibilidad de acceder a conocimientos, materiales y otros recursos que se sabe que son eficaces para enfrentar la pandemia. También el secretario general de Cáritas se dirigió al G20, pidió que cancelen la deuda internacional de las naciones más pobres y que reasignen el dinero para programas de desarrollo como los que Cáritas Internationalis está impulsando actualmente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús.
un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, el libro de los Números, capítulo 27 en adelante. Leíamos y decíamos en el bloque anterior que a pesar de que Moisés recibe este anuncio de su propia muerte, él es dueño de sí mismo, no se atemoriza y se interesa más bien. Aquí viene el segundo elemento. Una vez que él sabe que su misión ya está cumplida, que él ya hizo todo, corrió lo que tenía que correr y ahora que está esperando ya ese premio, 120 años, que lo habíamos dividido en 3 partes, ¿verdad? Toda esa primera parte que vive en su formación
siendo educado nada más y nada menos que en el palacio real, con el faraón, como hijo de la hija del faraón, ¿verdad? Luego que escapa hacia el desierto, después de que había matado a algunos soldados egipcios que estaban maltratando a los hebreos, cuando se enteran lo persiguen, por lo tanto escapa. 40 años también está en el desierto, donde madura Moisés. Es lindo. El desierto como un lugar donde él madura, se encuentra con su esposa, forma su familia, Séfora, con sus hijos, ¿verdad? Y luego de eso, al final, ya cuando ha madurado, con los 80 años, se encuentra ante la zarza ardiente. En ese momento se encuentra, ¿verdad?, con el Señor. Pero después de un camino y de una gran madurez. Y desde ahí escucha este llamado de Dios cuando llegamos a ser maduros, cuando llegamos a tener entonces ese buen discernimiento de haber hecho todo un recorrido también, 80 años, y entonces se pone al servicio total del Señor para liberar a su pueblo. Y otros 40 años con esta liberación del pueblo, 40 años caminando también por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Hay dos expresiones de Moisés que llaman la atención en su súplica a Dios. Primero, la invocación en la que llama Dios de los espíritus de todo viviente. Dios de los espíritus de todo viviente. Esto es entonces como le llama Moisés a Dios. Y esto llama un poco la atención. Y luego también la imagen del pastor y su rebaño en relación con la comunidad. Decía justamente para que no se queden como ovejas sin pastor. Así la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor, decía. Y luego al inicio, en el versículo 16, dice también que el Señor, el Dios que anima a todo viviente. Esta es una expresión que se le da entonces a Dios, esta invocación de los espíritus y la imagen del buen pastor. Moisés invoca a Dios porque siendo el Señor de la vida, no dejará que su pueblo muera y le dará lo necesario para vivir. Entonces invoca a Dios, le pide a Dios que el Señor de la vida no deje, por favor, abandonado a su pueblo, sino que al contrario, le pueda ayudar, le pueda dar aquello que sea necesario para seguir caminando por el camino del desierto. Asimismo, tener un buen líder es indispensable para que los israelitas no se disgreguen ni se pierdan. En los bloques anteriores que hemos hecho de nuestros estudios bíblicos, hemos profundizado un poco la cuestión del liderazgo, cómo tiene que ser el líder, cuáles son estas características, por lo menos así como la palabra de Dios nos está transmitiendo. Y una de ellas es esta. Primero, pide por el pueblo, que no se muera el pueblo solo, sin pastor, sin alguien que les guíe. Y también le dará lo necesario para vivir. Por favor, Señor, te pedimos lo necesario para vivir. Por otra parte, pide, exige, llora, implora, ¿verdad?, a Dios para tener un buen líder, para que los israelitas entonces no se disgreguen ni se pierdan. Este elemento comunitario es esencial, porque cuando comenzamos a disgregarnos, ¿verdad?, la congregación y la disgregación, es decir, nos congregamos, nos unimos, somos congregación, nos unimos juntos, ¿verdad?, pero en vista de este gran proyecto. Por eso que el judaísmo tiene como elemento principal dentro de la religión la comunidad. La comunidad es la esencial. La comunidad es aquella que piensa, que elabora, que reflexiona, siempre en función del grupo, siempre en función de toda la humanidad, de toda la comunidad, de todos los que pertenecemos a esta eclesia, a este cajal. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y por lo tanto, si la preocupación, esto nos muestra la importancia de la comunidad, si la preocupación del líder es justamente que se congregue y no que se disgregue. No disgregar, sino que al contrario, congregar. Esto ya nos llama la atención, porque si este es el mandato de la Biblia, ¿cómo es que los protestantes disgregan? Porque cada uno ya por la secta, cada uno ya por la
y después ellos dicen que saben lo que dice la Biblia. Quiere decir que no saben lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que hay que congregar y no disgregar. Y lo que cada uno está haciendo, llamando, claro, ya sabemos lo que son intereses, ¿verdad?, mezquinos, intereses más bien económicos, otros intereses, ¿verdad?, que existen por detrás, por situaciones, personales muchas veces, en el cual uno se disgrega. Y todo lo que es disgregación es negativo. Pero no pensemos solamente como religión aquí, ¿verdad? Pensemos también, por ejemplo, en nuestra familia. Y ese ejemplo nos ayuda a pensarlo y a entenderlo. ¿Cuántas veces en nuestras casas nosotros nos disgregamos? Los hijos que ya no se entienden. Es decir, que mamá y papá tienen esta función muy importante. Y aquí está el líder justamente. ¿Por qué Moisés está pidiendo y está rezando por la congregación de esa comunidad? Y está pidiendo y está rezando que exista un líder, pero un líder verdadero, que pueda congregar y no disgregar. Que tenga que congregar y no disgregar. En tu propia comunidad, que es tu familia. En tu propia comunidad, que también es ese lugar donde estás trabajando. Qué feo que es trabajar cuando uno está disgregado. Cuando uno no se puede mirar a los ojos. No puede dialogar con el otro. Cuando uno se siente, ¿verdad?, en esa tensión con la otra persona. Entonces ahí ya no se puede trabajar. Ahí ya no podemos estar juntos. Ya es mucho más difícil, ¿verdad?, entonces congregarnos. Y entonces es mucho más fácil disgregarnos. Y por eso es que Moisés dice que pide, reza, invoca a Dios, invoca a Dios. Tener un buen líder es indispensable para que los israelitas no se disgreguen. Tener un buen líder es importante. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñan de Yara Ñe'e. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase.
Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los
tus pies el madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medida. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta función tan importante de Moisés, por una parte, que no se asusta, ¿verdad?, ante la muerte, pero que al mismo tiempo ya comienza a pensar, decíamos, se interesa en asegurarse un sucesor. Se interesa en asegurarse un sucesor que introduzca al pueblo en la tierra prometida. Y esta es la función. Y este es el elemento importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta. Pero atención, cuando nosotros hablamos también, se interesa de buscar un sucesor que introduzca, es también de un sucesor, como decíamos, que valga la pena, ¿verdad? Porque te estaba diciendo, en primer lugar, que tiene que tener esta imagen del pastor y su rebaño en relación con la comunidad. Podemos utilizar la frase de nuestro Papa Francisco, tan hermosa, ¿verdad?, que el pastor dice que tiene olor a oveja. El pastor que tiene olor a oveja. La ñane perfume pan de la yaguapén de pebe, aire acondicionado, ñaja toda la gente. Entonces, no es por lo menos de lo que nos dice la palabra de Dios. El pastor es aquel que se preocupa por su rebaño, va detrás de su rebaño, busca el cómo llegar, el cómo buscar, ¿verdad?, que la gente actúe verdaderamente. Bueno, de esta manera Dios elige a Josué por su rectitud de corazón. Es la rectitud del corazón. Así como Eleazar es el sucesor de Aarón, ahora Josué lo es de Moisés. Moisés entonces aquí va a dejar como sucesor a Josué, y así también como Aarón le había dejado a su propio hijo, ¿verdad?, que es Eleazar. Pero se necesita en un aspecto religioso Eleazar, en un aspecto de organización estructural, institucional, de líder de una comunidad, aquí entonces que será Josué. Ciertamente que esto no está separado, porque tiene que ir muy en relación, hay mucho diálogo. También esto nosotros lo vemos después en los otros pasajes bíblicos posteriores, sobre todo postexílicos. Nosotros encontramos ahí, por ejemplo, en un Nehemías, ¿verdad? Nehemías que se encuentra también y que está siempre en relación con los otros que están al frente de la comunidad. O sea, no es que cada uno hace por su cuenta y no tiene relacionamiento con la otra persona. Aquí entendemos que es Josué el que va a heredar, pero que está también en relación al aspecto religioso, que es Eleazar, decíamos, que Aarón le había dejado también. Los dos son hermanos, por una parte, pero aquí uno le deja al hijo y el otro le deja a uno que fue siempre su compañero, pero que fue prácticamente como la sombra. Una de las características interesantes de Josué es que él casi nunca habló.
Y de repente ahora se pone al frente, ¿verdad? Una vez que nosotros ya estuvimos viendo cuando él medio se portó así bastante, no sé si egoísta o qué, pero como queriendo impedir que el Espíritu Santo se había posado, dice, sobre estos dos que no estaban dentro del campamento. Entonces prohíbeselo, le dice a Moisés. Y Moisés le dice ahí a Josué y le echa en cara. ¿Cómo es eso? ¿O es que acaso tú estás celoso de mí? Le dice, estás celoso de mí. El Espíritu sopla donde quiere y como quiere. Lo importante es que después respondamos a eso que el Espíritu nos está pidiendo. Tenemos que responder, porque tenemos que entender que es Dios, ¿verdad?, el que llama, y Dios es el que está nombrando a estos que serán los sucesores. Nosotros somos simples servidores del Señor. Hicimos lo que tuvimos que hacer. Por eso te está diciendo, tener un buen líder, ya decíamos que es muy indispensable para que los israelitas no se pierdan por el camino. La imagen del pastor que conduzca también a su pueblo habla claramente de la importancia que tiene el futuro o futuros dirigentes para guiarlo y gobernarlo con rectitud y justicia. Tiene la importancia del futuro o de los futuros dirigentes para guiarlo y gobernarlo con rectitud y con justicia. Entonces, miremos este aspecto, ¿verdad?, que es tan importante. El hecho de que tenemos que tener esta rectitud también, pero para tener esta rectitud tenemos que entender lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que Dios está queriendo de nosotros, ¿verdad? Entonces así podemos hacer bien y responder a estos valores o a estos pedidos que Dios nos está haciendo, porque Dios se manifiesta a través de nosotros y por lo tanto es un pedido directo de parte de Dios para con nosotros. Dios actúa por causas segundas, dice Santo Tomás de Aquino. Dios elige a Josué por su rectitud de corazón. Es decir, hay un buen corazón. Josué, a pesar de que tiene también sus celos, ¿verdad?, tiene también sus problemitas, que tal vez no entendía y no estaba haciendo un buen discernimiento y se deja llevar por su pasión. Sin embargo, hay una rectitud de corazón. Por lo tanto, él desea hacer bien las cosas. Así como Eleazar también es el sucesor de Aarón, entonces ahora Josué será de Moisés. La transición pacífica es ejemplar, sin las presiones de poder pretendidas por algunos durante la etapa del desierto. La transición, que es pacífica, transición pacífica. Nosotros esto es lo que tendríamos que aprender mucho, ¿verdad?, la transición pacífica. Porque hablamos nosotros de transición pacífica, pero cuando después nos ponemos de acuerdo, después de haber vituperado, después de haber hablado mal, después de decir cualquier cosa, y después decimos, no, dice, estos son reglas del juego político, estas son reglas dentro de una campaña política, hablar mal del enemigo, hablar mal del contrario, hablar mal del adversario. ¿Les parece que eso era lo conveniente? Aquí te está diciendo que no. Hay una transición pacífica. Yo en otras ocasiones había reflexionado cuando estábamos hablando justamente de liderazgo y los que tienen que ir al frente del poder, hablábamos que más que decir, ese es tal cosa, peor es copia, peor es coamoa, habla de vos y decís cuál es tu propuesta. Y por eso yo decía, ¿cuáles son tus propuestas? Pero hace propuestas serias, ni la ñe pareí, ni la ere pareí, apenas ya pueden. Si vos decís que sos para la gente, que vos sos de la gente, y bueno, te quiero ver con la gente, y de la gente, y para la gente, y no para un grupito o lo que sea, ¿verdad? O sea, tenemos que ser claros en nuestras propuestas. Por eso yo decía, hay que mirar, hay que hacer estudios serios, a ver dónde se necesita. Me voy, a ver, visito. Si quieren, vengan, yo les voy a llevar, y tal vez no conozca todo, pero algunos asentamientos. Yo te voy a llevar a un asentamiento, y vamos ahí. Y vamos a hacer proyectos. Y vamos a llamar a asesores también que valgan la pena. A ingenieros, a arquitectos. Y vamos a hacer, a ver, ¿qué proyecto? Incluso, dame a mí la plata y yo te voy a construir, y te voy a construir tal vez 3 veces menos de esos precios que están ustedes gastando. Y allá les desafío, les hago un desafío. Si se animan, ¿verdad?
Porque si no aceptamos estos desafíos, quiere decir que nosotros estamos trabajando mal. Entonces no somos entonces aquí verdaderamente, como dice, Dios elige a Josué por su rectitud de corazón. Rectitud de corazón. Quiere decir que no tenemos rectitud de corazón. No tenemos rectitud de intenciones. Estamos actuando de acuerdo a nuestros intereses entonces. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón. Camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío.
por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos hablando de una de las cosas, me parece, más esenciales, ¿verdad? En un camino de conversión, en un camino de entrega, en un camino de conocimiento de la palabra de Dios en cuanto a su acción sobre la realidad en donde nos encontramos, sobre la realidad que nosotros le llamamos a esa realidad social, ¿verdad? La realidad política, la realidad económica, la realidad entonces de un Atiguazú, de una comunidad, de un país, de una patria, en fin, de todo lo que uno quiera decirlo. Uno le puede poner todos los sinónimos, pero para entender que es el grupo humano, son las personas las que son o las que tienen que ser atendidas. Somos nosotros que estamos en función siempre de la comunidad. El judaísmo siempre en función de la comunidad, una religión comunitaria. Mi conversión personal es una conversión que va directamente hacia lo comunitario. Y cuando yo estoy pecando, entonces ese pecado, que lo miramos del aspecto moral, está atentando. ¿A quién está atentando? Está atentando al aspecto de la comunidad. Está atentando al aspecto de la comunidad. Entonces, por eso dice que Josué tiene una gran rectitud de corazón. Y también, así como Eleazar es el sucesor de Aarón en el aspecto religioso, que también se necesita, y toda una transición, decíamos, que existía en los estudios anteriores, también podemos entender que Josué es de Moisés, es lo mismo de Moisés. La transición, que es una transición pacífica, es ejemplar, transición pacífica, donde nosotros miramos nuestras propuestas, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer, pero no en una forma ideal, simplemente, o idealista, digamos mejor, idealista, que está pensando en las nubes, que está pensando no sé dónde. No, hagamos las cosas bien concretas. Por eso yo decía anteriormente, hasta como un desafío, ¿verdad?, que les hago, vamos, entremos, hablemos con la gente, veamos, porque yo conozco muchísima gente, yo visito, yo me voy y le llevo la comunión, visito a los enfermos, me da pena algunas veces, ¿verdad?,
personas que no tienen IPS, personas que no pueden ser atendidas en los hospitales, que viven de la caridad de la gente, que tienen que hacer una pollada, la gente, los vecinos tienen que hacer una milaneseada, con la capilla, evidentemente. Y bueno, es también nuestra función, ¿verdad? Pero es una función de comunidad que nosotros podríamos superar de una manera mucho mejor. Es la solidaridad, ¿verdad?, de la comunidad cuando se da cuenta. Pero estas cosas nosotros pues ponemos en manos de un liderazgo, de un líder que tiene que pensar. Pero entonces vamos a trabajar en equipo. Yo me ofrezco tranquilamente, sin ningún problema. Pero con esta rectitud de corazón, para trabajar, con rectitud de corazón. No podemos trabajar de cualquier manera también. A metan de pearo, quininias, ella pon de la, ella pon listo. No, eso no vale la pena. Porque todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios y todo lo que recibimos de la misma generosidad de Dios que se manifiesta en la generosidad de la gente, es para la comunidad, es para la gente, es para todos nosotros. Entonces no sé por qué nosotros vamos a querer acaparar y adueñarnos de, ¿verdad? Adueñarnos de lo que tendría que circular, ¿verdad? Porque cuando circula, todos nos sentimos bien. Cuando circula, todos están bien. Y entonces desde ahí también podamos ayudarnos y que, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nadie pasaba necesidad, dice. Nadie pasaba necesidad. Todo lo ponían, dice, al servicio de la comunidad. Entonces, claro, si todos podemos usufructuar de los bienes sagrados, porque los bienes son sagrados, atención, que provienen de Dios y que nosotros somos nada más que administradores, ¿verdad?, de estos bienes maravillosos de Dios. Entonces, sin las presiones de poder pretendidas por algunos durante la etapa en el desierto. Eso nosotros en el capítulo 12 y también en el capítulo 16. Vamos a mirar un poco cómo nosotros habíamos ya estudiado este capítulo 12, siempre del libro de los números, ¿verdad?, del 1 al 2, que le habían presionado un poco aquí también a Moisés. Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cushita con que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cush. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Nos dice eso, ¿verdad? Entonces, esa es una de las rebeliones, nada más y nada menos que contra Moisés y de sus propios hermanos. Después tenemos también en el 16, 1:3, tenemos otra de las rebeliones que nos hace entender cómo el pueblo, cómo la gente se porta, ¿verdad? El 16:1-3 dice lo siguiente: Coré, ahí está, hijo de Shar, hijo de Kehat, hijo de Leví, junto con Datán y Abirón, ¿se acuerdan? Estos que después van y quieren usurpar el poder, y este es el poder religioso, le quieren sacar el poder a Aarón. Dice que era hijo de Eliab y On, hijo de Pelet. Estos últimos eran descendientes de Rubén. Decidieron sublevarse contra Moisés, secundados por otros 250 israelitas, todos ellos jefes. Ahí está, todos ellos eran jefes de la comunidad, representantes de la asamblea y personas de renombre. Personas de renombre. Ahí tenemos también esta presión del poder, la presión que ejerce sobre vos, ¿verdad? Y entonces es como que vos querés tomar eso para vos. Yo quiero usufructuar. Esto es para mí. Me quiero adueñar de esto. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre estos temas tan importantes. Por el día de hoy nos vamos despidiendo de nuestro curso Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga a todos. Que el Señor derrame su bendición sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.